Es aproximadamente el año 600 a.C. en el desierto, en las afueras de Jerusalén. Dios le concede a Lei una visión llena de simbolismo. Le produce un gran gozo, pero también le hace temer por sus hijos Lamán y Lemuel. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Sam. Sam. Hijos, despierten. Vengan a mi tienda. ¿Acaso ya amaneció? He soñado un sueño. O en otras palabras, he visto una visión. Y a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y también de Sam. Porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Vi en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Lei, ven conmigo. Señor, ten misericordia de mí, según la multitud de tus tiernas misericordias. Al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible.
todos los demás. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua. ¡Saria! ¡Sam! ¡Nefi! ¡Vengan acá! ¡Coman del fruto! Es preferible a todos los demás. Lamán, Lemuel. Vengan, coman del fruto. No quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Lamán, Lemuel. Y percibí una barra de hierro. Que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Vi a otros que se adelantaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro. Y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. ¡Lamentable! Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados a causa de quienes se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Vi otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro.
y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente. Y muchos otros desaparecieron de la vista desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. Pero no les hicimos caso, pues todos los que les hicieron caso se perdieron. Lamán, Lemuel, Lamán y Lemuel no comieron del fruto. No lo entiendo. Temo en gran manera por ustedes, hijos. Los exhorto a que escuchen mi voz para que quizá el Señor tenga misericordia de vosotros y no os deseche. Por favor, guarden los mandamientos de Dios.